Amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América. Estamos en Lima, Perú. Vamos a dialogar con el congresista electo Gilbert Violeta López. Él es además el vicepresidente del partido Peruanos por el Cambio. Queremos agradecerle a usted por brindarnos estos minutos para poder dialogar sobre el presente y sobre todo por del futuro del Perú a partir del triunfo del señor Pedro Pablo Kuczynski. Gracias por la invitación. Muy amables. ¿En qué se ha sustentado el triunfo del presidente electo? Creo que en una idea fundamental, la esperanza del cambio. De hecho, somos el partido Peruanos por el Cambio. Nosotros hemos venido enarbolando la idea de que el Perú tiene que dar un salto de modernidad. El 28 de julio del 2021 cumplimos 200 años de vida republicana y tenemos una serie de retos en la parte de infraestructura de nuestro país que es muy importante, pero todavía con una brecha importante también en materia de pobreza frente al crecimiento económico que hemos tenido en las últimas 2 décadas. El país ha venido creciendo al ritmo del 7 y hasta el 8% del PBI por año. Eso nos ha dado un salto importante de crecimiento económico, pero todavía hay un porcentaje importante del país con una pobreza significativa, con una brecha social que tiene que ser resuelta. La posibilidad de que desde el inicio tenga, por ejemplo, facultades delegadas es porque quieren acelerar todo este tipo de desarrollo económico, de infraestructura. Se ha conocido pues que esto se podría dar, claro que es por un periodo corto, pero ¿van a plantear esto al inicio de gobierno? Es parte además de una facultad constitucional. La Constitución del Perú permite que el presidente o el Ejecutivo en este caso pueda pedir facultades al Congreso para legislar desde el Ejecutivo en determinadas materias. En este caso lo queremos hacer particularmente en materia económica y complementariamente en seguridad ciudadana y en lucha contra la corrupción. Entonces son parte de las medidas que, como bien dices tú, Fernando, tenemos un presidente que está corriendo, que está con mucha energía. Él todavía no juramenta, la juramentación va a ser el 28 de julio, sin embargo ya está viajando a diversas partes del país, a los lugares en donde se han presentado en los últimos años los principales conflictos sociales y en donde existen proyectos importantes que se han paralizado en el país. Hemos estado hace unos días en La Oroya, por ejemplo, el centro andino del Perú, en donde existe un complejo metalúrgico muy importante que viene desde 1922, que en los últimos años lleva algo así como 5 años paralizado, 6 años paralizado, y que el presidente quiere poner en funcionamiento con mucha energía. Esas facultades delegadas están pues sobre la base de lo que se establezca prioritario, pero no se puede abusar de aquellas. Eso no está dentro del lenguaje democrático del Perú. No, de ninguna manera, no solo eso, sino que las facultades delegadas suponen que se le entrega al presidente, digamos, esta competencia para regular temas económicos. Para legislar temas económicos, pero además el presidente, en este caso el primer ministro, tiene que explicar detalladamente para qué temas específicamente, y luego el Congreso tiene una comisión de seguimiento de esos temas para evitar de que el Ejecutivo se exceda en la regulación de la materia para la cual le entregó facultades delegadas. O sea, ahí tenemos un control constitucional que es muy riguroso. Esto es parte de una regla democrática que suelen utilizar en general los gobiernos muy constantemente también. El presidente va a poder gobernar, él hablaba de un gobierno eficaz, pero si tiene, por ejemplo, una oposición muy grande en el Congreso, ¿podrá cumplir con ese lema? Mira, nosotros tenemos confianza en que en nuestro país tiene que primar la razonabilidad, la racionalidad de la clase política. Y ponemos cosas concretas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que hay que hacer algunas reformas legislativas para endurecer penas o para tener una estrategia de lucha contra la corrupción, tenemos la confianza que no va a haber nadie en el país, ningún político, ningún congresista que podría oponerse a una medida de ese tipo. Fuerza Popular, que va a tener pues una gran mayoría, ¿no? El fujimorismo, ¿verdad? Y también el Frente de Izquierda. ¿En algún momento usted cree que van a llevar el conflicto, por ejemplo, a las calles, dejando la racionalidad que ha venido demostrando el Perú democráticamente? Una cosa interesante que pasó en este proceso electoral es que terminamos encontrando muchísimas coincidencias, por ejemplo, con precisamente los grupos de izquierda del país, en esta línea de la defensa de la democracia, de la lucha contra la corrupción, de la defensa de la seguridad ciudadana.
Así es que estamos seguros que más que tener las calles encendidas, creo que lo que vamos a tener es un Parlamento que va a ser duro en términos de procesos de negociación, pero para eso es el Parlamento. O sea, lo que no nos debería asustar es que sea precisamente el Parlamento el espacio en donde el debate político se dé en todos sus niveles y que al final lo que haya es un entendimiento. No vamos a tener temor de plantear posiciones distintas. Lo que tenemos que pensar es en que tenemos que encontrar soluciones conjuntas. ¿Qué esperan de la señora Verónica Mendoza? Que obviamente pues ella tuvo un discurso tan claro a favor de Pedro Pablo Kuczynski. Creemos que tanto la señora Verónica Mendoza como la misma señora Fujimori creo que van a saber entender las necesidades del país de este tiempo y todos como peruanos y todos como patriotas tenemos que respaldar a nuestro presidente y tenemos que respaldar las políticas que desde el Ejecutivo se planteen y que sean debatidos en el Congreso. Al final, el país es uno solo y las necesidades son las mismas. Así es que si es que el Fuerza Social o el Frente Amplio tienen mejores ideas en algunos casos que nosotros para regular algún tema, sin ningún problema, nosotros tomamos esos temas, les reconocemos a ellos el liderazgo en determinadas materias y que lo regulen. Nosotros no nos vamos a oponer a eso. Si es que el fujimorismo, por ejemplo, tiene una mejor propuesta en materia de seguridad ciudadana, pues bienvenido. Lo debatimos en el Congreso, lo ponemos a consideración y si hay que apoyarlo, apoyamos. El que no haya habido una actitud por parte de la señora Keiko Fujimori de felicitar, de saludar al presidente, ¿esto no aleja, no distancia desde el inicio lo que podría ser el oficialismo y la oposición? Sí, bueno, son usos de la democracia, a saludar a quien gana un proceso electoral, pero tampoco no están nadie obligados a hacerlo, ¿no? Y yo me imagino que ese saludo, ese diálogo se dará en algún momento. Y en todo caso, independientemente de eso, el espacio natural donde tiene que haber diálogo, donde tiene que haber debate y donde tiene que haber acuerdo es el Parlamento de la República. Así es que todo tiene su momento y todo tiene su espacio. Vamos a hacer un corte comercial. Inmediatamente retornamos. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Vamos a continuar con el congresista Gilbert Violeta. En la reunión de la APEC, que va a ser en noviembre aquí en Lima, podría estar el presidente Barack Obama. Ya tuvo un diálogo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la ha invitado para que esté presente. ¿Cómo se va a dar esta relación con la comunidad internacional partiendo de eso, de esta unión con Estados Unidos? El gobierno peruano siempre ha sido muy abierto a las relaciones internacionales y además a las relaciones amistosas con todos los países del mundo en general. El presidente electo, presidente Kuczynski, conversó ya con el señor Barack Obama, que lo saludó por su elección, y así como en el caso de él, también ha conversado con el presidente chino, ha conversado con diversos presidentes de diversas partes del mundo, y a todos los está invitando, a quienes corresponden, además en el caso de la APEC, los está invitando y los está comprometiendo para tenerlos en Lima, efectivamente, en el evento que se va a celebrar aquí en noviembre. ¿Cuál es la idea? La idea es poner un poco a nuestro país en una vitrina internacional. Tenemos muchos proyectos que queremos compartir no solamente con los gobernantes de diversas partes del mundo, sino con los inversionistas que vienen siempre acompañando como parte de las delegaciones oficiales. La Alianza del Pacífico ha sido exitosa porque se implementó en corto tiempo y por supuesto tiene un mercado de muchísima gente. ¿Se pueden incorporar otras naciones? ¿Perú va a abrir las puertas? Argentina, por ejemplo, es un observador que quisiera estar. Sin lugar a duda, no hay en la política internacional de la que ha hablado siempre nuestro presidente, existe la máxima apertura.
y la máxima además disposición de colaboración e integración latinoamericana. Nosotros hemos hablado siempre, lamentamos el poco comercio intrarregional que existe entre nuestros países. La comunidad andina, lamentablemente, cuando uno hace una evaluación de qué niveles de comercio tenemos entre los miembros de la comunidad, todavía es bastante limitada y, por ejemplo, tenemos retos incluso de integración de infraestructura vial, que es muy importante tener, y después de libre circulación de nuestros ciudadanos, en fin, una serie de elementos que deberíamos pensar en cómo desarrollar de una manera más intensiva para que sea parte de este gran proceso de integración de los países de la región andina. La presencia del presidente Barack Obama en noviembre aquí en Lima será una posibilidad para insistir, por ejemplo, en la posibilidad para los peruanos de que entren sin visa a los Estados Unidos. En los últimos años se ha flexibilizado bastante el ingreso de los peruanos a los Estados Unidos y el sistema de visas cada vez se entrega con un poco más de facilidad. Hemos tenido años muy complicados en esta materia, pero esperamos que esta conversación que tendrá nuestro presidente con el presidente de los Estados Unidos ayude también en esta línea de trabajo. Hablando de las relaciones internacionales, sigue la crisis en Venezuela, los presos políticos aún están en las cárceles. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno de ustedes? Bueno, nosotros desde muchísimo antes y como partido político y desde antes de la campaña hemos condenado la situación lamentable por la que pasa el sistema democrático en el país hermano de Venezuela. Nosotros somos de una profunda convicción democrática como partido político. De hecho, nuestro presidente conversó con el señor Capriles hace unos días, quien lo saludó también por su elección, y nos hemos comprometido desde siempre a dar nuestro mejor esfuerzo para que en lo que podamos ayudar a mejorar la situación de Venezuela, poder hacerlo. Así es que por ese lado el compromiso del Estado peruano es firme. ¿La relación con su vecino Chile? Bastante buena, tenemos cada vez un mejor comercio transfronterizo, tenemos cada vez una mejor relación diplomática, en fin, tenemos libre circulación de nuestros ciudadanos, tenemos una excelente, digamos, la relación con Chile pasa por un extraordinario momento. Vamos a hacer un corte comercial, inmediatamente retornamos. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Vamos a continuar con el congresista Gilbert Violeta. En meses se va a cumplir los 18 años de la firma del Tratado de Paz entre Ecuador y Perú que se dio en Brasilia en el 98. Esto va fortaleciendo las relaciones entre los pueblos al margen de quien esté en el gobierno, ideológicamente o partido político al que representa. Para nosotros Ecuador es un país hermano, siempre lo ha sido, y estoy seguro que si es que el presidente Correa invita a nuestro presidente, sin lugar a dudas le va a corresponder con una visita al hermano país de Ecuador, no tenemos la menor duda. ¿Es uno de los más jóvenes del próximo Congreso? Hay varios otros jóvenes y hay mujeres también muy jóvenes que están participando en este nuevo Congreso. Nuestro sistema permite que desde los 25 años puedan ser elegidos parlamentarios y hay parlamentarios de 27, 30 años. ¿Cuál es la explicación? Un presidente de 77 años, un vicepresidente del partido tan joven como usted, como vicepresidente de esta institución política. Lo que ocurre es que desde la elección anterior, cuando nosotros comenzamos a trabajar la idea del partido, Pedro Pablo Kuczynski siempre fue el candidato de la juventud. De hecho, gran parte del votante de la elección anterior, donde por muy poco no pudimos pasar a la segunda vuelta,
era una gran movilización juvenil. Entonces nuestro partido se caracteriza por ser el partido que ha abierto los espacios de participación para la juventud peruana. Así es que un poco en esa línea, muchos de nuestros liderazgos son liderazgos jóvenes. Congresista, quisiera que usted nos comente la experiencia de la última elección. Fue tan cerrada, los dos candidatos no se autoproclamaron triunfadores, esperaron hasta que el organismo electoral defina quién es el triunfador. ¿Cómo se ha llegado a esto en el Perú? Creo que tiene que ver con una valoración de todas las organizaciones políticas sobre nuestra democracia, y tiene que ver porque hemos tenido, digamos, recientemente, o no tan recientemente, en realidad hace ya un par de décadas, pero de alguna manera todos los hemos vivido, un cuestionamiento a nuestro sistema democrático. Desde los 90 con el presidente Fujimori. Así es, hasta finales de los 90, toda la década del 90, y la recuperación de la democracia nos costó a todos los peruanos un gran sacrificio, y creo que todos ahora manifestamos una suerte de madurez en el sentido de saber actuar correctamente para no dañar el sistema democrático. Y te comentaba una anécdota, por ejemplo, el presidente Kuczynski esperó a que llegaran 7 actas que faltaban, y cada acta es no más de 150 votos de un lugar muy alejado del Perú, de la zona del Brain. Esperó a que llegaran esas 7 actas para que recién sobre el 100% de los resultados pudiera declararse presidente. El poder electoral es absolutamente independiente. Usted hablaba de que pasaron de una etapa no muy democrática a la actual. Son 4 gobiernos que se han sucedido en estos años. Ha sido un proceso electoral complicado por la normatividad legal. Nosotros tenemos un sistema que también en algunos casos peca de ser extremadamente exigente, también en algunos momentos burocrática, pero la verdad es que no es una tarea fácil. Han recibido muchísima presión. 2 candidatos presidenciales que en determinado momento estuvieron muy avanzados en su proceso electoral fueron sancionados y sacados del proceso electoral por incumplimiento a la norma electoral. ¿Te imaginas alguien que va en la delantera del proceso electoral, incumple la norma electoral y le dicen ponte a un costado, dejas de ser candidato? Es una decisión muy difícil. El órgano Estamos hablando del señor César Acuña, por ejemplo. Del señor César Acuña y del señor Guzmán. O sea, 2 de los candidatos que en determinado momento tuvieron mucha expectativa electoral. Y bueno, fue parte de la circunstancia, el proceso. Igual el proceso electoral hay que revisarlo. Hemos sacado varias lecciones de este último proceso electoral para mejorar. Tenemos varias leyes individuales que queremos convertir en un código electoral para evitar que hayan interpretaciones distintas entre ley y ley, pero es parte de este aprendizaje. Pero al final lo importante es que el resultado, gracias a Dios, ha sido positivo. El control electoral ha sido en base a la presencia de representantes de los organismos internacionales, pero también se hace control electoral por parte de los partidos políticos. Claro, los miembros de mesa que participan en el proceso electoral son ciudadanos elegidos de manera aleatoria del padrón electoral. Luego los partidos políticos ponemos un personero que vigila la mesa en cada espacio. Y luego permitimos que todos los observadores internacionales que quieran acreditarse en el país puedan hacerlo, indistintamente por países, por organizaciones internacionales, por fundaciones, por ONGs. En general, nuestro proceso electoral es bastante abierto. Lo fundamental, lo principal, lo inicial va a ser luchar, por ejemplo, contra el tema de la corrupción y la seguridad. Vemos que en Argentina, aun cuando el presidente Macri dice no, eso está en manos de la justicia, y la justicia de manera independiente tendrá que definir si la ex gobernante y sus principales cuadros están involucrados, tendrán que pagar. En el caso del Perú se va a dar una situación similar. Sí, nosotros queremos hacer una reforma queremos crear el Sistema Nacional Anticorrupción, un órgano de protección constitucional para nombrar un jefe o jefa del Sistema Nacional Anticorrupción, que una vez que es nombrado por el Congreso nadie lo pueda mover y tenga protección política constitucional, de tal suerte que esté facultado incluso para acusar al mismo presidente de la República, a sus vicepresidentes o a los ministros o a los congresistas, a cualquier autoridad política sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces queremos crear un blindaje especial para un sistema de lucha contra la corrupción que no esté sujeta a ningún poder político. Congresista, felicitaciones, muchos éxitos. Muchas gracias.